Vivimos en una era de ego. Nos han enseñado a vernos como individuos aislados, como árboles solitarios en un mundo de competencia. Creemos que nuestra inteligencia, nuestro lenguaje y nuestra creatividad son el resultado final de una pirámide evolutiva donde nosotros estamos en la cima. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera inteligencia no es algo que poseemos, sino algo que nos atraviesa? Bajo tus pies, ahora mismo, hay una red invisible, antigua y vasta, el reino de los hongos. Algunos científicos se han atrevido a plantear una pregunta prohibida. ¿Fue nuestra conciencia una chispa propia, o fue un regalo químico de una alianza biológica que olvidamos hace eones? Hoy, vamos a explorar la teoría del mono dopado, el apagón del ego en la neurociencia y la filosofía de un organismo que no tiene cerebro, pero que parece entender el mundo mucho mejor que nosotros. Todo comienza con una hipótesis fascinante del etnobotánico Terence McKenna. Para entenderla, debemos situarnos hace 2 millones de años. Nuestros ancestros homínidos vivían en un mundo cambiante. Las densas selvas donde habitaban retrocedían, dando paso a vastas sabanas. Esto forzó a nuestros antepasados a bajar de los árboles y caminar largas distancias, siguiendo a grandes rebaños de animales. Y aquí es donde la ecología se encuentra con la oportunidad biológica. Estos rebaños dejaban tras de sí una enorme cantidad de estiércol, el sustrato perfecto para que crecieran hongos de la especie M. psilocybe cubensis. McKenna argumentaba que este encuentro fue un factor determinante. Él propuso que el consumo de estos hongos actuó como un catalizador evolutivo mediante 3 vías. A dosis bajas, la psilocibina aumentaba la agudeza visual y la capacidad de detectar movimiento, algo vital para la caza. A dosis moderadas, la estimulación química aumentaba la libido y la energía, favoreciendo la cohesión social. Pero lo más importante, según McKenna, ocurrió con las dosis más altas. La experiencia inducía un estado de introspección profunda y disolución del ego. Este choque mental forzó la aparición del lenguaje simbólico, permitiendo a los homínidos nombrar lo que veían, compartir visiones e imaginar un futuro que no estaba presente. No estamos diciendo que el hongo creó la inteligencia de la nada, sino que actuó como un detonante químico que encendió facultades que ya estaban latentes, convirtiendo a un animal gregario en un ser consciente y capaz de crear mitos. Entonces, ¿qué sucede realmente en nuestro cerebro cuando entra la psilocibina? Aquí entra en juego la red de modo predeterminado. Imagina que es el administrador de archivos de tu identidad, el GPS que te dice quién eres, cuáles son tus preocupaciones, tu pasado y tus miedos. Es el guardián de tu ego, que aunque es necesario para la vida cotidiana, también nos mantiene atrapados en patrones de pensamiento rígidos y cíclicos. Cuando la psilocibina actúa, esa red de control se apaga. Pero no es que el cerebro se desactive, al contrario, es como si quitáramos las barreras de un dique. Al soltar las riendas del ego, el cerebro entra en un estado de hiperconectividad. En un estado normal, nuestro cerebro funciona como un conjunto de autopistas separadas, donde la información viaja por rutas preestablecidas. Bajo los efectos de esta sustancia, esas barreras se diluyen. Áreas del cerebro que rara vez interactúan entre sí, como el centro visual con el centro de la memoria, o la corteza prefrontal, comienzan a enviarse señales directamente. Esta comunicación cruzada es lo que genera esa sensación de que las puertas de la percepción se abren. El cerebro deja de filtrar la realidad para enfocarse solo en la supervivencia, y empieza a procesar un flujo de información mucho más vasto. Por eso, artistas y genios han reportado que sus bloqueos creativos desaparecen. No están viendo cosas irreales, están viendo conexiones lógicas y patrones que su cerebro normalmente bloquea para conservar energía. Es, en esencia, un mecanismo biológico que permite la creatividad pura, al dejar que el cerebro explore nuevas formas de organizar la realidad, fuera de los límites estrechos del yo. Ahora, debemos ser muy claros aquí. Existe una diferencia enorme entre la leyenda y la realidad. Muchos artistas icónicos, como The Beatles, utilizaron estas experiencias para romper los límites del pop de su época, buscando nuevas perspectivas.
Álbumes como Sgt. Pepper's nacieron de esa búsqueda. Pero aquí es donde debemos separar el mito de la responsabilidad. La idea de que la sustancia es una varita mágica para el genio es un error peligroso. Muchos de estos músicos aclararon que no podían trabajar bajo los efectos de las sustancias. La lucidez técnica era obligatoria. El proceso era más bien una visionaria. La sustancia abría la puerta, pero el trabajo duro de composición y grabación ocurría en sobriedad. Más allá del mito, hubo un costo oscuro. Muchos artistas de aquella generación sufrieron graves secuelas mentales, periodos de paranoia, ansiedad crónica y una presión mediática que, potenciada por el uso irresponsable de sustancias, terminó en tragedias personales o retiros forzados de la vida pública. Romantizar el consumo sin contexto es un acto irresponsable. Hoy, la ciencia seria, como los estudios clínicos de instituciones prestigiosas, investiga la psilocibina en laboratorios, bajo protocolos de seguridad extremadamente rígidos. Aquí, el objetivo no es la exploración recreativa, sino el uso terapéutico supervisado para tratar condiciones devastadoras como la depresión resistente o el trastorno de estrés postraumático. En la medicina, el uso de la sustancia es un medio para llegar a un fin clínico, mientras que en la cultura pop, a menudo se ha malinterpretado como un atajo hacia la genialidad. Entender esta diferencia es fundamental para no caer en la trampa de creer que el caos químico es sinónimo de creación artística. Pero llegamos al punto donde la ciencia se vuelve filosofía pura. El micelio, esa inmensa red de hilos microscópicos bajo el suelo, es la World Wide Web. No es solo comida para las plantas. Es un sistema de comunicación masivo. ¿Sabían que los árboles se comunican a través de esta red? Cuando uno es atacado por una plaga, envía señales químicas por el micelio. Sus vecinos reciben la alerta y producen defensas. Los árboles madre incluso envían nutrientes a los que están a la sombra. Esto destroza la idea de que la evolución es solo una competencia brutal. Lo que vemos es cooperación extrema. Aquí entran Deleuze y Guattari con el rizoma. El pensamiento occidental es un árbol, una raíz, un tronco, una jerarquía. El individuo es el centro. Pero el micelio es un rizoma, una red descentralizada. Si cortas una parte, el resto se reorganiza y sigue creciendo. Vivimos una crisis de individualismo. Pero el hongo nos susurra que nuestra identidad no es algo sólido y aislado, sino un nodo más en una red infinita. Esta interconexión nos invita a ver la existencia no como una lucha por la supervivencia, sino como un tejido de lealtades biológicas que han permitido que la vida prevalezca durante eones. Al entender que somos parte de un sistema que respira, piensa y se repara a través de estas redes invisibles, nuestra propia concepción de la muerte cambia. El hongo no teme al final, lo integra. La vida no se trata de acumular recursos para ser el más fuerte, sino de transformar la materia muerta en nueva vida. Son los alquimistas del planeta. Adoptar esta filosofía fúngica es quizás la única forma de habitar el futuro. Nunca hemos estado solos. La próxima vez que camines por un sendero, mira hacia abajo. No estás caminando sobre tierra. Estás caminando sobre una conversación que lleva miles de años ocurriendo. Quizás la teoría del mono dopado sea debatible, pero nuestra conexión biológica con el reino fúngico no lo es. Somos parte de un ecosistema que nos sostiene. Quizás la conciencia no sea algo que poseemos, sino un campo vibrante en el que participamos. Tal vez, al bajarnos del pedestal de nuestra importancia, empecemos por fin a sentirnos menos solos. ¿Qué opinas? ¿Somos una especie destinada a la soledad? ¿O simplemente hemos olvidado cómo conectar con la red que nos rodea? Déjamelo en los comentarios. No olvides suscribirte. Gracias por acompañarme hasta aquí.